Hay algo absolutamente magnético en esos lugares donde literalmente la alegría murió. Hoy arranca un recorrido visual de lleno por 10 recintos alucinantes que han sido devorados por el tiempo. Damos comienzo a esta guía, 10 parques temáticos abandonados y sus historias. Nuestra ruta por estos auténticos cementerios del ocio tiene 6 paradas rápidas. Empezaremos viendo qué es el turismo oscuro y las ruinas. Luego pasaremos a las causas de su destrucción, la furia de la naturaleza, tragedias inesperadas y, cómo no, errores millonarios. Acabaremos repasando los patrones de declive y las reglas para una exploración totalmente segura. ¿Al lío? Sección 1. Turismo oscuro y ruinas. Cuando la diversión se pudre. A ver, resulta alucinante pensar en qué pasa exactamente cuando un lugar diseñado para ser el más feliz del planeta, un sitio lleno de luces, colores vivos y música a todo volumen, acaba ahogándose entre óxido y silencio absoluto. La frase exacta de nuestra fuente lo clava. Hay algo fascinante en los lugares donde la alegría murió. Y es una verdad como un templo. Hoy en día estos recintos son como fantasmas de acero y hormigón. Son auténticos monumentos a desastres imprevisibles y a decisiones catastróficas que acabaron en la ruina más absoluta. Pasamos a la sección 2, la furia de la naturaleza. Destruidos por los elementos. Porque, francamente, por mucha ingeniería que haya detrás, hay fuerzas que escapan por completo a nuestro control. Llama la atención este número, $30 millones. Ese es el coste brutal de los daños que dejó a su paso el huracán Katrina en 2005. A finales de agosto, los diques de Nueva Orleans reventaron y el parque Six Flags quedó sumergido bajo casi 2 metros de agua salada durante semanas. Es tremendo imaginar la escena. Atracciones gigantescas como esa enorme montaña rusa de madera llamada Megachef quedaron totalmente corroídas, menudo desastre de verdad. Lo que antes era un vibrante centro de diversión se convirtió en un pantano oxidado e imposible de recuperar. Y si hablamos de la naturaleza reclamando su trozo de pastel, el caso de Dogpatch USA es asombroso. Este recinto estaba en medio del espectacular paisaje de las montañas Ozark, en Arkansas, y toda su temática giraba en torno a la tira cómica Lil Abner. ¿Qué pasó? Pues que el cómic dejó de publicarse en los años 70, y claro, la marca perdió toda su fuerza. El parque aguantó hasta cerrar definitivamente en 1993, dejando sus estructuras de madera a merced del clima. Hoy en día resulta una locura ver cómo el mismísimo bosque se ha tragado literalmente cada rincón de las instalaciones. Vamos con la sección 3, tragedias y catástrofes inesperadas. Dejamos el clima a un lado y entramos en un terreno mucho más sombrío. Eventos letales que pararon el reloj para siempre. 50.000. Esa es la cantidad exacta de vecinos que tuvieron que ser evacuados a toda prisa de la ciudad de Pripyat tras la terrible explosión nuclear de Chernóbil en abril de 1986. Pero atención al detalle más escalofriante de esta historia. El flamante parque de atracciones de la ciudad tenía que inaugurarse apenas unos días después, el 1 de mayo. Su mítica noria amarilla nunca llegó a llenarse de familias riendo. En su lugar se quedó ahí plantada, convirtiéndose en el símbolo mundial por excelencia de una zona congelada por la radiación. Sin salir de los eventos trágicos, hay que viajar a Corea del Sur para hablar de Okpoland y su montaña rusa del pato, que parece estar maldita. En 1999 hubo un accidente fatal en esta atracción que desencadenó algo surrealista. En vez de investigar qué había fallado, el dueño huyó despavorido y cerró el parque de un día para otro. Lo dejó todo tal cual. Durante años hubo un detalle allí que ponía los pelos de punta. El zapatito de un niño abandonado sobre las vías oxidadas. Un monumento totalmente involuntario a aquel desastre. Sección 4. Errores millonarios y competencia feroz. Vamos a analizar cómo la mala gestión y las guerras corporativas pueden hundir inversiones gigantescas. Aquí existe una comparación brutal. Por un lado, Nara Dreamland, que en 1961 fue un intento bastante descarado de copiar el modelo Disney en Japón y que por cierto tuvo un éxito inmenso en sus primeras décadas, pero por otro lado, el producto original, el verdadero Tokyo Disneyland, que abrió sus puertas en 1983. Al competir frente a frente, Nara sufrió una paliza comercial absoluta. Cayeron en picado hasta registrar apenas 200.000 visitantes al año, un colapso total que, evidentemente, acabó en su cierre definitivo. Bueno, hay que prestar mucha atención a este caso porque parece sacado de una película de suspense. Hablamos del Spree Park de Berlín, muy famoso por tener unas estatuas de dinosaurios súper peculiares. Pues bien, la historia de un giro loquísimo. Resulta que en 2002 el dueño del recinto fue arrestado. El motivo, intentar colar de contrabando nada más y nada menos que 170 kilos de cocaína escondidos dentro de las piezas de una atracción llamada la Alfombra Mágica. Este escándalo monumental obligó a cerrar el parque de inmediato, dejando a esos enormes dinosaurios de fibra de vidrio perdidos y criando musgo en mitad de la ciudad. ¡Increíble! Y si hablamos de errores de cálculo monumentales, es obligatorio mencionar el desastre geográfico de Gulliver's Kingdom, en Japón.
Fue una inversión público-privada de más de 25 millones de dólares para construir una estatua impresionante de 45 metros del gigante Gulliver atado al suelo. El problema de este proyecto faraónico, pues que se construyó justo pegado al espeso bosque de Aokigahara, tristemente conocido en el país por su altísima tasa de suicidios. Una asociación de ideas nefasta que, sumada al mal acceso de transporte público, sentenció al parque obligándola a cerrar en solo 4 años. Ver cómo se hundió el Hard Rock Park es presenciar una auténtica hemorragia financiera. A ver, en abril de 2008 abren con una inversión titánica de 400 millones de dólares. Pero en un recinto diseñado para albergar a decenas de miles de personas, apenas cruzaban la puerta unas 200 al día. Es que es fuertísimo. Para septiembre de ese mismo año ya se declaran en bancarrota. Tras un intento desesperado por salvar los muebles reabriendo como Freestyle Music Park en 2009, cerró para siempre en 2010. 400 millones de dólares evaporados en un tiempo récord. Claro que no todos los colapsos en esta industria son explosiones repentinas. Algunos sufren muertes lentas, asfixiados por la desnutrición económica. Parques como Camelot en el Reino Unido, famosísimo por su temática medieval, o el clásico Joyland en Kansas, sufrieron exactamente esta misma agonía. La alarmante falta de inversión continua y el escaso mantenimiento hicieron que todo se deteriorara poco a poco. Simplemente fueron cayendo en el olvido, oxidándose año tras año hasta desaparecer. Llegamos a la sección 5. Patrones de declive. ¿Por qué mueren? Vistas estas historias, queda clarísimo que un parque temático no es solo echar hormigón, es un organismo vivo, una máquina súper compleja que exige cuidados constantes para sobrevivir. Al desglosar las causas principales, salta a la vista que el final de estas inmensas infraestructuras rara vez responde a un solo factor. Suele ser más bien una tormenta perfecta. En el caso de Six Flags se demuestra el poder destructivo insuperable de la naturaleza. En Nara Dreamland queda claro el peso aplastante de no poder hacer frente a una competencia muy superior. Pripyat nos enseña la cara más cruda e irreversible de un desastre nuclear, mientras que el Hard Rock Park es literalmente la definición académica de cómo arruinarse por una mala planificación financiera. Y pasamos a la sección 6, exploración segura urbana o Urbex. La fascinación lleva a mucha gente a documentar estas ruinas, pero existen protocolos inquebrantables que hay que conocer a rajatabla para no acabar formando parte de la tragedia. Lo primero es que acceder sin permiso suele ser un delito que conlleva multas bastante severas. Y a eso hay que sumarle riesgos mortales que no se ven a simple vista, suelos inestables que pueden ceder en cualquier momento, exposición a materiales tóxicos como el amianto, riesgo de tétanos o hasta radiación remanente. La regla de oro fundamental es no explorar jamás en solitario y, por supuesto, respetar el lugar sin vandalizar nada. Así que la opción más inteligente es sin duda buscar visitas guiadas oficiales. Son completamente seguras, legales y permiten adentrarse en lugares históricos fascinantes, como la zona de exclusión de Chernóbil o el Spreepark de Berlín. Para cerrar este análisis visual, resulta inevitable dejar una pregunta en el aire. ¿Qué otros monumentos a la diversión acabarán siendo reclamados por la incesante fuerza de la naturaleza en las próximas décadas? Parece que el ciclo histórico de diseño, ambición, declive y ruina no se detiene nunca. Queda más que patente que la alegría construida por el ser humano, encerrada temporalmente en montañas rusas de acero y enormes muñecos de fibra de vidrio, es efímera ante el implacable paso del tiempo. Pero sin duda alguna, estas ruinas siguen siendo algunos de los rincones históricos más hipnóticos del mundo moderno.